Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando un nuevo debate de Así son las cosas. En rigor, hoy vamos a tener un mano a mano, un cara a cara con un referente del derecho público en la ciudad y en la provincia de Córdoba, autor de una publicación que ha sido recientemente dada a conocer, en la que se habla del sistema de salud en la Argentina. Vamos a hablar de la salud, básicamente, en el programa de hoy, porque entre los ejes de discusión del escenario que se viene institucional en la Argentina está también la salud pública y el sistema de salud integral. Saben ustedes que tras la pandemia se replanteó, en rigor de verdad, en el propio desarrollo de la pandemia, si el sistema de salud que teníamos estaba bien, si respondía a las expectativas de la mayoría de los argentinos. Partiendo de una base que da cuenta que el sistema de salud argentino es admirado por otros que no tienen la asistencia básica que contamos los argentinos, cualquiera sea nuestra condición. Perfectible, por supuesto, con muchísimos inconvenientes de los que vamos a hablar, pero tenemos un sistema de salud. Un sistema de salud que combina lo público y lo privado. Y ese sistema de salud es el que está en riesgo porque algunas de las ideas que entran en debate en esta elección que se viene, estamos a un mes de la elección presidencial, pone en duda el financiamiento del sistema o lo quiere orientar hacia la privatización del sistema. Hoy sabemos lo que implica no tener una salud igualitaria. No todos podemos acceder a la misma salud. Hay una base mínima de acceso a la salud en hospitales públicos, de acceso a incluso intervenciones de alta complejidad, que está más asignada por la lógica de la centralidad demográfica que de la igualdad territorial. Y de esto vamos a hablar. Tenemos una salud en la Argentina pública y privada que tampoco es federal y que hay que ir a los grandes centros urbanos para conseguir calidad en la prestación de salud, ya sea pública y privada. Por supuesto que hay desigualdades y asimetrías. Por supuesto que el que tiene recursos accede a mejores prestaciones de salud de alta complejidad que aquellos que no tienen recursos. Pero aquellos que no tienen recursos no se quedan sin salud. El sistema público de salud los contiene de una forma u otra. Los contiene no en la excelencia, pero sí los contiene en las prestaciones básicas. Algo que no ocurre en otros lugares del mundo. Gente que tiene la posibilidad viaja a otros lugares del mundo y se encuentra con situaciones de salud, de complicaciones de la salud, y ni siquiera con los servicios de seguros contratados, seguros de salud contratados, reciben las mínimas e indispensables prestaciones y además las que reciben le cuestan carísimo. Bueno, de esto vamos a hablar en el programa de hoy. Bienvenidos a Así son las cosas. Aquí estamos en este segundo ciclo del programa, todos los días a las 19 por la pantalla de la televisión abierta en el canal 29.1 digital y también nos pueden sintonizar a través de Cablevisión Flow. Voy a recibir al doctor Enrique Novo, que es abogado, especialista en Derecho Público, docente en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Gracias por venir, Enrique. Gracias por invitarme. Les voy a mostrar la publicación de cuya autoría es el doctor Novo. Ahí lo ven ustedes, que está ligada con esta cuestión de la que vamos a hablar, un libro que habla sobre la salud y nuestros derechos, que habla sobre salud y federalismo. Bueno, de esto vamos a hablar largo y tendido en el programa, que es el motivo por el que lo hemos convocado. Pero hoy ha habido una novedad muy importante en un caso en donde el propio Enrique Novo es abogado patrocinante, que es en esta situación muy reprochable, incluso judicialmente, porque se investiga la muerte, más que la muerte ya, la provocada muerte de un joven integrante de la Fuerza Militar, del Ejército Argentino. Hoy ha habido novedades en el caso de Matías Chirino. ¿Cuáles son esas novedades, doctor Novo? Usted integra el grupo de asesores letrados. Sí, la novedad es altamente positiva en lo jurídico porque la Cámara Federal de Corrientes le ha devuelto coherencia
y logicidad a un expediente que lo había perdido, porque el juez federal Fresneda, al momento de procesar a los imputados por la muerte de Matías Chirino, realiza una descripción de los hechos y reconoce que fueron acreditadas las conductas abusivas, sádicas de los imputados, que terminan digamos, en coronar, entre comillas, la autoría del delito de abuso de autoridad en perjuicio de los otros dos subtenientes, Chaile y Mesa. Esas conductas sádicas perpetradas por un grupo de oficiales superiores con respecto a estos tres subtenientes, cuando se analiza la muerte de Matías, se las deja de lado, se soslaya todo lo que se habla al principio y en la resolución del juez Fresneda, y es como si fuera un telón, y que el deceso del joven Matías Chirino no se produce por ninguna de estas cuestiones acreditadas, sino que se produce por un mero descuido. De esa manera, el juez Fresneda, nunca vamos a saber por qué ni con qué objetivo, califica la conducta de los imputados como homicidio culposo. Como que fue algo que no previeron cuidarlo. Como si fuera un accidente de tránsito, para que la gente lo entienda. Nosotros en la apelación pusimos, es como si una enfermera recibe a alguien accidentado y se queda dormida. Y no lo cuidó y se murió. Porque ella no provocó el accidente, obviamente, pero sí falló en el cuidado. Más o menos esa era la descripción de esa resolución que a todos nos había dejado perplejos. La apelación de la querella, de la mano principalmente del doctor Claudio Oros, y de la Fiscalía, el fiscal de Cámara, de manera excelente, la expusieron a esa apelación con los fundamentos propios en la audiencia de hace menos de un mes, y hoy la Cámara dijo no, esto no puede ser así. Acá es claro que las conductas reprochables vinculadas con estas actitudes sádicas y abusivas, justamente perpetradas por uso del mando militar de manera irregular, terminan en la muerte de Matías, a través de un dolo eventual. Entonces, la calificación ahora es de un homicidio doloso, de un dolo eventual. Obviamente lo toman como homicidio simple, no llega al homicidio agravado para ellos, pese a que es un grupo, pero sí la posibilidad de este cambio permite que si se lleva este juicio con esta calificación, el tribunal oral pueda dictar una sentencia condenatoria con mayor pena y no con una pena mínima, que es la que corresponde al homicidio culposo. Le aclaro una cosa. Sí. De los 9 imputados, 7 se los considera coautores. Parece ser que tuvieron muy en cuenta el tema de su actitud en esa escena trágica, y a los otros 2 como partícipes secundarios, y a estos 7 ordena la prisión preventiva. ¿Eso qué implica? ¿Que los van a meter presos directamente? Podrían tomar esa decisión. Nosotros estamos esperando a ver qué conducta asume la defensa. Si interpone una casación. O sea, por la orden del juez lo tendrían que detener a estas 7 personas. Ya no es juez, ya es Cámara de Federal. La Cámara, perdón, de los integrantes de la Cámara. Federal de Corrientes. En estas horas tendría que materializarse y no se harían efectivas salvo que los abogados interpongan algún recurso. Así es. Estamos a la espera de qué es lo que va a suceder con la actividad de la defensa, y esto puede llegar a derivar en un juicio oral ante el Tribunal Oral de Corrientes con esta calificación, o tener una nueva modificación si va al Tribunal de Casación. La familia Chirino sabe que estamos en mitad de camino, que para ellos esto es toda una eternidad, pero que en los procesos judiciales esto se ha llevado bastante rápido. ¿Por qué? Porque la lucha de la familia es incesante y hubo un apoyo de la sociedad y de los medios muy importante. Bueno, esto hubiera quedado esta es en la el segunda camino. instancia, digamos. Sí. Hubo un juez federal, que fue la instancia inicial, que fue muy benevolente, ¿no? E incoherente en la lógica que explica los hechos. Sí, incluso al principio no habría la causa. Al principio no habría la causa. O sea, nosotros, si no aparecía el papá haciendo una denuncia en gendarmería y apoyado por gente relacionada con Matías en Buenos Aires, que conocía a algunos medios de prensa que empiezan a difundir el caso, esto no se habría. Y si
parte del ejército. Que no se iba a investigar. Quedó en nada, una muerte de un pibe que bebió de más. Y que se cayó en una pileta. Hubiera sido así. Eso es la imagen que nos daba el expediente provincial antes que pasara a federal. Y en federal, cuando nos avisan, dice, bueno, ¿y qué pruebas trajeron la familia? Nos dice. Nosotros a 1.200 kilómetros. Fue muy determinante cuando llama un militar que me cuesta mucho pronunciar su apellido, José Fruin, algo así, porque no sé cómo es un apellido extranjero. Y llama y me dice, nosotros queremos ayudar. Yo les dije, pero déjenme... Integrante del ejército, una autoridad del ejército. Dígame, déjenme de llamarle para palmearle la espalda a la familia. Le digo, hay un pacto de silencio peor que el caso Carrasco. Le digo, ¿cómo puede ser? Le digo, lo que ha pasado si los otros 2 subtenientes le contaron. No, dice, doctor, lo vamos a proteger a estos 2 subtenientes. Yo no le creí al principio. Lo sacan a esos 2 subtenientes, los que sobreviven, Chaile y Mesa, se los llevan a otra ciudad, lo sacan de paso de los libres, le ponen protección y le aseguran un resguardo para que ellos puedan declarar en el sumario militar y después en el sumario judicial. Si no teníamos la protección de Chaile y Mesa, no tenemos caso. O sea, la descripción de los hechos y eso permitió que otras personas también hablaran. Si no, hoy nada más le quedaba hacer el luto de la familia de Chirino. Por eso es muy trascendente la lucha de ellos, la pelea ante esos obstáculos. Y hoy tenemos la primera resolución en donde, luego de que el fiscal de la Cámara se pone bien los pantalones al lado de la familia, apoyado por el doctor Oro desde Córdoba, en esa audiencia, y la Cámara realmente advierte que acá venían cosas irregulares y las reconduce, y hoy podemos decir que se ha enderezado el expediente. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. No estaba previsto que habláramos con el doctor Novo de este tema, incluso el programa estaba ya producido desde hace un par de días, pero la novedad de hoy ha cambiado, por lo menos en el comienzo. Queríamos evocar esto porque además... ¿Me permite mandar un saludo a Ezequiel, que se está reponiendo de una operación que tuvo después de la audiencia? El estrés de la audiencia le perjudicó. Le pasó factura, así que están por ahí por sacarle los 30 puntos del estómago, todavía lo tiene sufriendo, por Ezequiel, así que acá mandamos un saludo. Hablé con él esta mañana en la radio y no nos contó nada. Él me dijo que no quería que lo vieran así, porque dice que está muy flaco, y bueno, y él le gusta verse un poquito fuerte, y bueno, pero ya va a volver a estar bien. Le mandamos un abrazo grande a la familia de Matías, a Ezequiel, a la mamá, y ojalá que esto le dé un poco de alivio. No les va a devolver a Matías, por supuesto. Pero lo necesitan para poder procesar todo. Y además, porque, bueno, que no sea una muerte en vano, ¿no? Que no sea un numerario más del ejército que se muere por estas absurdas conductas que hablan a las claras del Al menos se ha dejado de naturalizar estas cuestiones. Sí. Bueno, vamos a esta cuestión. ¿Por qué se metió a escribir sobre el sistema de salud en la Argentina? Uno de los temas que es recurrente todo el tiempo. Nos estamos quejando por el sistema de salud que tenemos, aunque cuando vemos lo que ocurre en otros lugares del mundo decimos, bueno, ¿hacia qué lugar queremos ir? ¿Por qué puso la mirada, la lupa allí? Sobre todo en las inequidades, ¿no? O falta de federalismo. ¿Traducido en qué cosas? En realidad tenemos un sistema hoy que es un sistema fragmentado, un sistema un tanto débil, el sistema de salud, como en relación a lo que estaba antes, ¿no? Es fragmentado, es débil, se divide en distintos subsistemas: el subsistema hospitalario, el subsistema de obras sociales, el subsistema privado, el subsistema de lo que sería entes provinciales que fijan prestaciones de salud, por ejemplo APROS o el PAMI. Hay un reparto en las prestaciones que no podemos hablar de los 3/3 políticos, pero sí hay 4 partes diferenciadas en los... Lo privado, lo público, las obras sociales y las prepagas. Exactamente. Y el problema, que es el que investigué, es que tenemos una falta de organización normativa que deriva en un agravamiento de problemas concretos en seres de carne y hueso. Ese es. O sea, partiendo de la base, como vos decías bien, Guillermo, de que tenemos médicos fantásticos y un sistema público que es realmente de envidia para muchos otros países. Y que acá no lo valoramos muchas veces, pero Enrique. eso es, si uno vive
con solamente preguntar a un joven que está en Estados Unidos, ya que nosotros tenemos como la meca del mundo, allá el que no tiene seguro social, si se enferma se muere. Estados Unidos, estamos hablando, ¿no? Acá, gracias a Dios, el sistema público acude. Obviamente tiene muchas falencias y falta mucho desarrollo. Lo que nosotros investigamos fue justamente esto. Esta falta de organización constitucional de nuestro sistema de salud, que podría totalmente mejorarse eso, deriva en que en casos señeros, y esto también fue parte de la investigación, como el de Ana Karina Campodónico, allá en aquel lejano ya 98, tuvo que iniciar un amparo porque no tenía la droga para poder proteger a su hijo menor que tenía una enfermedad gravísima. Y gracias a ese amparo recibió esa droga. Pero en el amparo, el abogado del Estado Nacional decía, yo no tengo que proveer ninguna droga, es la obra social. El abogado de la obra social dice, a mí me excede, porque me excede el PMO, no lo puedo. El obligado es la provincia. El PMO es la práctica médica obligatoria. Es el programa médico obligatorio. La provincia decía, no, acá el obligado es la obra social y en su caso, en forma subsidiaria, el Estado Nacional, yo no tengo nada que ver. O sea, los abogados defensores de sus clientes, en este caso provincia, Estado Nacional y obra social, se desentendían, ojo, con argumentos anclados en la Constitución de acuerdo al artículo que eligieran. Constitución Nacional. Que da para dobles interpretaciones. Pasamos a 20 años, lo traemos al caso Lolo. El pequeñito de Río Cuarto que necesitamos. Estoy usando nombres porque ellos intervinieron en las entrevistas que se hicieron en el libro. O sea, en el libro están y ellos me dieron la autorización de usar sus historias. Cuando lo traemos a una actualidad, e incluso en medio de la pandemia, aparece el abogado del Estado diciendo lo mismo, el abogado de la obra social diciendo lo mismo, el abogado de la provincia diciendo lo mismo. Pero en medio pasaron 22 años. Cuando sale el caso Campodónico de acá de Río Cuarto, que llega a la Corte en el año 2000 y es un leading case a nivel de Sudamérica, con respecto al derecho a la salud, vamos a decirlo bien, al derecho a la protección de la salud, la Corte, ¿qué le dice al poder político? De manera exhortativa. No puede haber otro caso Campodónico. Hoy usted hágase cargo, Estado Nacional, porque es el obligado a nivel internacional, porque usted ha firmado tratados que hoy tienen jerarquía constitucional, pactos internacionales sobre derechos humanos. Pero yo no niego que haya una cuestión organizativa a precisar en cuanto a obras sociales y provincia, pero no puede haber un nuevo caso Campodónico donde ustedes, mientras está en juego la vida de Santiago, el nene, se tiran la pelota uno a otro. Se tiran la pelota como si estuviéramos hablando de la deuda de una hipoteca. Dice, no puede. Bueno, en el medio hubo un sinfín de casos, la litigiosidad aumentó un montón, pero no es que aumentaron los problemas de las obras sociales. Lo que aumentó es el conocimiento de la gente que en la justicia muchas veces encontraron un salvoconducto que no lo encontraban ante el Estado provincial, nacional o ante las obras sociales. Es decir, que la gente apela al Poder Judicial, antes no lo hacía. Recibía el rechazo de las obras sociales o del propio Estado. Todos los fallos del 2000 para adelante citan dos. Asociación Bengaelensis, año 2000, que son enfermos, los demandantes eran personas vinculadas con la enfermedad del SIDA, y Campodónico de Viaco, originada acá en Río Cuarto. Esos casos fueron muy importantes. ¿Cómo es el caso de Campodónico? Santiago era un nenito muy chiquito que tenía una enfermedad especial con un número puntual que lo limitaba mucho en sus defensas. Hay una droga que era una droga puntual creada para la enfermedad del cáncer, pero que a él lo beneficiaba esa droga. Esa droga cuando se la ponen le hace bien, pero no la conseguían, no había forma de conseguirla, pero sí la podía proveer el banco de drogas.
me puedo equivocar algo en el relato, y le pido perdón a la familia porque los detalles por ahí se me escapan, pero un día visita acá Palito Ortega la ciudad. El cantante Ramón Ortega. Que era funcionario, se acerca a la familia, los escucha Palito Ortega y ordena que desde el Banco Nacional de Drogas, dependiente del Ministerio de Salud, le provean esta medicación. Gracias a eso él puede vivir, cambia en el funcionario, Ortega deja de estar ahí y le llega a través de una notita, de la última, una notita que decía abajo, que eso está en el libro, diciendo esta es la última vez que te las damos, así más o menos, a la droga, como diciendo arréglatelas. Diciembre del año 98, desesperada la mamá, no sabía qué hacer, no sabía, se me muere Santiago. Entonces va de un lado al otro y en un club conocido acá conoce a una persona que le dice, anda, ¿por qué no vas al Juego Federal? El Juego Federal lo recibe el asesor, el defensor oficial, lo que sería hoy el doctor Pulcini, lo recibe él, un amparo de urgencia, al otro día a las 11 de la mañana le sale el oficio, le dan el oficio, se va ella en un colectivo, no se lo quieren recibir, el funcionario que no le quieren recibir, tiene que, entre comillas, se tiene que medio que amenazar quedarse ahí a la fuerza hasta que no le reciben el oficio, y gracias a eso su hijo vivió muchos años, sin perjuicio de que mientras tanto el Estado negaba que tuviera que hacerse cargo de esto. Eso lo tomó la Corte después y le dio la razón a la familia. Y una de las autoras que habla de esto, María Angélica Gelli, hoy la principal constitucionalista mujer, en aquel momento le dice, este fallo no es un fallo cualquiera. Che, hay que hacer algo, hay que organizar el Estado desde el abordaje de la materia salud, porque no puede volver a pasar. Bueno, no es que ha pasado, ha aumentado la litigiosidad y ha aumentado este debate de quién tiene que hacerse cargo, provincia, nación, o incluso, y esto los abogados que hacen salud me van a entender, incluso hay todo un problema sobre quién es el juez que tiene que hacerse cargo. Por ejemplo, acá, ¿lo tiene que recibir la Cámara Contencioso Administrativa Provincial o lo tiene que recibir el juez? Cuando iniciamos un juicio en contra de la próspero, la ley nacional, ¿cuál es el problema? Bueno, esa burocracia... Pero no pone en riesgo vidas, ¿no? Ese es el libro. Visibilizar que esto no es una cuestión académica. En el medio hay gente que muere. Porque la solución no llega. Porque dice, yo no soy. Es decir, no soy el responsable. Lleva el abogado el expediente y por alguna razón el juez dice, no, yo tampoco puedo hacerme cargo de esto porque esto es de la provincia, o el de la provincia dice esto es de la nación. Y en el medio, en riesgo, una persona... Y estamos hablando, como si fuera una deuda de un banco. Ahora, doctor Novo, da la sensación, la impresión... Me disculpa, pero para cerrar en este diagnóstico, en la Constitución Nacional hay algunos artículos, digamos, hay uno solo que nombra la palabra salud, el artículo 42. Pero no está el derecho a la salud consagrado. No está garantizado. No está consagrado de manera expresa como si lo están en las 9 constituciones del resto de los países de Sudamérica. Ni tampoco está organizado quién es el Estado, o nacional, o las provincias a cargo de la reglamentación del derecho de protección a la salud, y también a cargo de la fiscalización, es decir, del poder de policía sanitario. No está claro. Claro, ¿qué hacen los jueces? A nivel internacional tenemos los pactos internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional y bueno, hay que solucionarlo, lo solucionan así. ¿Pero por qué? Porque tienen una coyuntura que tienen que buscar solución. Pero no está bien escrito. Lo tiene bien escrito Brasil, lo tiene bien escrito Bolivia, lo tiene bien escrito Colombia, lo tiene bien escrito España, lo tiene bien escrito Portugal, Italia. Acá no. Pero fíjese, y con esto le cierro esta primera parte. En el Congreso de la Nación habrá 100 leyes vinculadas a derechos puntuales. Derecho de la persona a la cobertura para la fertilización asistida, derecho para hacer un tratamiento por obesidad, por diabetes, los derechos del paciente. Unas 100 leyes más o menos. Pero si uno toma un grupo de ellas, va a ver que una parte dice que la ley es de obligatorio cumplimiento en todo el Estado argentino. Otras leyes no dicen nada. Y otras leyes dicen que para que sea de cumplimiento obligatorio en todo el Estado necesitamos la adhesión de las provincias. Esto nos lleva a un ejemplo.
ley de muerte digna o de directivas anticipadas, por tomar un tema. Sí, sí. En el Código Civil dice una cosa. En la ley que emana del Congreso, como el Código Civil, pero se llama la Ley de los Derechos del Paciente, dice otra. Y en la ley de Córdoba sobre directivas anticipadas y de muerte digna, dice otra cuestión. O sea, cuando tenemos que hablar, por ejemplo, de mamás embarazadas, las soluciones son distintas. Cuando hablamos de cuestiones de hidratación, las soluciones son distintas. Entonces, si la persona está en un hospital nacional, por ejemplo, hospital clínica, se debería regular por una ley. Si está en un hospital provincial, por otra. Si está en una clínica privada, por otra. Sí, esas inconsistencias, incoherencias que terminan aumentando la problemática. La confusión, ¿no? La confusión. Y que yo quería preguntarle si no ha derivado en una casi litigiosidad obligada para muchas prestaciones de alta complejidad. La mayoría de las personas que tienen obra social o prepaga tienen que apelar a carta documento, porque la primera decisión cuando necesitan una prestación, sobre todo de alta complejidad, es no. No está incluida, no se lo vamos a hacer, o no nos corresponde, o vaya a otro ámbito. Entonces, la carta documento. Y con la carta documento empiezan a por lo menos analizar el caso. Y si dicen no con la carta documento, el amparo judicial. Es para alguien que padece un mal de salud, es doblemente traumático tener que, a la vez que lidiar con su problema en el cuerpo, tiene que conseguir la manera en que se le financie la solución vía carta documento, fallos judiciales. ¿Eso podría resolverse de alguna manera? Justamente, Guillermo, vos planteás el tema que es, además, un porcentaje chico. ¿Por qué? Porque hay un montón de personas que no va. Se quedan con el no. Se quedan con el no y se quedan y se resignan, o siguen enfermas o se agravan porque no acuden a esto no es una invitación a que vayan a los estudios jurídicos, no. Sino que, digo, muchas personas se quedan sin ni siquiera reclamar. Hay gente que es resignada, sumisa, temerosa, que entiende que es una injusticia y lo toma como tal y lo acepta. Es mucho mayor la gente que lo acepta que la que acude a los estudios jurídicos. Entonces, cuando hablan de litigiosidad, yo siempre les digo, no tenemos ni el 20% de lo que podríamos tener si supiéramos lo que sucede en muchas situaciones concretas. Tanto en obras sociales sindicales, tanto ante cuestiones que debería resolverlo el Estado o ante empresas de medicina prepaga. Obviamente, si vos entrenas a una persona para el no y de 10, 2 te hacen juicio y después terminas pagando uno de ellos porque el otro queda en el camino, termina siendo, entre comillas, un negocio. Bueno. Sí, yo lo voy a decir yo, porque es un negocio. Ahora, la discusión hoy es tan pobre en... Otros problemas tenemos con el tema de los precios. Vamos a un ejemplo. Lolo recibió, antes de hacer el amparo este último de Son Hesman, que es ese que se hizo la colecta y que después debió hacer un amparo previo por otro remedio. Ese remedio, cuando hizo el primer amparo, que era por Spinraza, vinculado por su enfermedad, en ese momento salía $500.000. Cuando pasó el tiempo, en lugar de encarecerse, ese remedio, por unas decisiones importantes del Estado de Brasil frente a esos laboratorios, llegó a lograrse que en la zona se bajara de $500.000 a $80.000. Entonces, o lo están regalando al último o estaban, entre comillas, robando al principio. Bueno, no, para poder hacer a nivel mundial y a nivel nacional un enfrentamiento ante estos abusos, hay que estar organizado y preparado. Esta desorganización que tenemos a nivel interno, en algunos casos beneficia a algunos vivillos. Sí, que hacen negocio con los medicamentos. Pero muy alto. Muy alto. Entonces, necesitamos un Estado fuerte, o sea, la salud pública por un lado, el control sobre la salud privada por el otro, pero necesitamos un Estado fuerte con reglas súper claras. Bueno. Porque lo bueno que nosotros tenemos en nuestro país no lo podemos tirar por una desorganización normativa, lo tenemos que mejorar. Sí, potenciarlo. Porque le quería decir que en las discusiones sobre la salud pública o la salud que tenemos en la Argentina, casi lo único que se discute o que se ha puesto en tela de juicio es si los ámbitos públicos tienen que recibir a extranjeros.
que residen en la Argentina, ¿no? Pareciera que eso fuera lo único que importa, cuando el problema está en otro lado, ¿no? La discusión está en otro lugar. Usted incluye el término federalismo. ¿Por qué en el libro? ¿Por qué la cuestión federal? ¿Porque no todos en la Argentina tenemos la posibilidad de acceso a la misma salud? No, porque el federal... Nosotros hablamos de federalismo por nuestra historia, sinónimo como algo bueno. En nuestra historia vos hablas de unitario, sos una bestia, Sí. y si sos bueno, sos federal. ¿No? Bueno, en todo caso, ahora la crítica es la falta de federalismo. Pero vamos a aclarar, yo estoy de acuerdo con el federalismo, tenemos un Estado federal, Sí. pero el Estado federal obliga a que las autoridades públicas hagan un esfuerzo en una mejor coordinación de la que tenemos. Si nosotros tenemos una materia no abordada, como la materia salud, y tenemos un Estado federal, y, vuelvo, algunos vivillos utilizan esto de que tenemos un doble nivel de gobierno, provincia, nación, para si yo soy provincia digo, no, si yo soy provincia digo, es la nación, y si yo soy nación digo, es la provincia. El Estado federal, que es una forma de Estado que nosotros hemos elegido, en lugar de ser positivo, es negativo. Y el Estado federal es positivo, pero no puede ser usado al revés en materia de salud. A eso me refiero. Esa necesidad de visibilizar esto para decir, perdón, vamos a utilizar una palabra muy, muy vulgar. No nos tomen por giles. El federalismo es para algo bueno, no para algo malo. Usted no se puede aprovechar del supuesto defecto del federalismo para dejar a una persona que se muera. Bueno, pero de hecho en los casos puntuales hay un centralismo sanitario evidente. Voy a ser autorreferencial. En mi pueblo, en Huincarnancó, tienen peor sistema de salud público y privado que en Río Cuarto, que a su vez tiene peor sistema de salud que Córdoba, que a su vez tiene peor sistema de salud público y privado que Buenos Aires. Ahí hay un problema de acceso a la salud. De hecho, para una alta complejidad pediátrica hay que ir al Garrahan en Buenos Aires, ¿no? Pero nos pasa acá. Usted citó a PROS. A PROS es una verdad a gritos que tiene una calidad de prestación mucho mejor en Córdoba que en Río Cuarto, que a su vez es mejor que la de Huinca, que es mucho, mucho más peor que la de Córdoba. ¿Eso es falta de federalismo? Totalmente. Totalmente. Pero hay que hacerme la culpa. Si los que estamos en el interior del interior nos subordinamos y hacemos pleitesía a los que están en las distintas capitales, esto no va a cambiar. Se va a afianzar. Si vos haces un grito en el desierto, empiezan a cambiar las cosas. O sea, lo estoy diciendo desde el punto de vista político, en todo sentido. Y en materia, ¿podrían cambiar las cosas? Pero claro que sí. Ahora, una cosa es un cambio totalmente electoral, me muestro y después no hago nada, y otra cosa, un cambio en serio. Y ese cambio debe estar acompañado de la investigación. Por eso, el otro día cuando hablamos, nosotros necesitamos hoy en Argentina más médicos, porque necesitamos más médicos y más investigación en medicina. Eso no hay duda, porque tenemos una alta calidad, pero podrían mejorar si se federalizara y no quedara concentrado en algunos puntos, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, ¿no? Acá tenemos nosotros la posibilidad de tener en nuestra universidad la carrera de medicina y de física médica, por ejemplo. Bueno, ¿por qué no peleamos por eso? Se mete en un terreno complejo. Desde ese momento que peleemos por eso, sí, va a aumentar la investigación en Río Cuarto. Entonces, todos los días los vemos en los medios como en nuestra universidad da profesionales que están ayudando a descubrir en Londres, en tal. Es un profesional de Río Cuarto, está en tal lado, o acá mismo está, porque es un biólogo, un ingeniero químico, pero médicos no. ¿Por qué? Porque no tenemos la universidad acá. Entonces, nosotros, si tuviéramos la investigación en medicina, mejoraría. Además, obligaría a que se amplifique la cuestión hospitalaria. Se lo voy a repreguntar, porque ya se lo pregunté en otra entrevista. ¿Usted no tiene dudas que si se dictara la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Río Cuarto y todo el sur de la provincia de Córdoba tendría mejor calidad de medicina? Ojalá Dios me dé vida para comprobarlo, pero estoy seguro. Fíjese, donde usted me habla de los mejores lugares donde hay investigación, hay carrera de medicina. Donde están los hospitales, Entonces, donde acudimos. Villa María lo va a tener, entonces. Seguro. Villa María nos primerió y lo aplaudimos. Muy bien, Villa María. Muy bien, Villa María. Villa María hizo lo que no hizo Río Cuarto. Y nosotros, hubo un intento hace tiempo. Pero pareciera que esto, que estamos hablando, que si no hablamos del campo y de la soja no podemos hablar.
y me parece excelente el campo y la soja. Pero el campo y la soja da dinero. Fortalezcamos la investigación en medicina, porque también la gente de campo se enferma y le vendría bárbaro un investigador acá en Río Cuarto. O sea, cuestiones sumamente lógicas. Pero tenemos que hablarle a los riocuartenses, no esperar que venga el virrey de Córdoba y nos diga: ustedes, les voy a poner un poquito más de hospital. Si no lo reclamamos. ¿O no? Bueno, la propia universidad, cuando se menciona la sola posibilidad de poner la carrera de medicina, dice: no, nosotros tenemos que apuntar a otro porque acá ya está Córdoba, ya está Villa María. Hubo intento. Sí, ya sé, por eso las autoridades anteriores, y creo que estas piensan igual. Tenemos espacio, tenemos desarrollo, tenemos historia en la universidad, tenemos un hospital que podría ser en inicio el hospital de escuela, que obviamente eso va a generar que en el corto plazo, ya sea la nación o la provincia, tenga que generar un nuevo hospital, que es lo que no hace falta en Río Cuarto. Así que yo creo que si todos pechamos para el mismo lado, como pechó la sociedad para que tuviéramos la primera universidad, esto en el corto plazo sale. En los últimos minutos les quiero pedir cuáles son las conclusiones de su trabajo, de la publicación, o qué disparadores deja instalado. Cuando estudio esto, me cruza la pandemia. Pensé que la pandemia, dado los conflictos competenciales que habían surgido, nos iba a hacer repensar a los argentinos, y un tema de agenda iba a ser la reforma constitucional que impulsara el nuevo gobierno para abordar el tema salud, que se vio en la pandemia, que generaba conflictos. ¿Recuerdan el caso de mayo del 2021? Ciudad Autónoma de Buenos Aires versus Estado Nacional, por el tema del cierre provisorio de las escuelas, por el COVID, la vuelta a la presencialidad. La presencialidad. Tenía que ver, la Corte dijo: no, acá hay un problema de competencias, esta competencia la tiene el Estado local, la cuestión de la educación y la cuestión de la salud. Bueno, la Corte hizo un repaso, pero tomó una decisión profederal. Pero en la Corte tenemos, en los últimos 20 años, unos vaivenes que en algunos casos, a los fines de la salud, dice que esto es competencia de la nación y otros dicen que es competencia de la provincia. Hay vaivenes, no hay claridad. Pensé que la pandemia nos había expuesto este problema y se venía algún cambio constitucional. Entonces esas son las conclusiones. Necesitamos sí o sí una reforma constitucional para que aborde la materia de salud de manera seria, donde se especifique cuál es el derecho, y esto es importante que seamos. Nosotros no tenemos derecho a la salud. Tenemos derecho a la protección a la salud. Eso lo dicen muchos autores. Que no es lo mismo. Había un psicólogo que venía acá a Río Cuarto, que fue parte ahí en el doctorado, que nos enseñó acá en la universidad, Enrique Zaforcada, excelente, y falleció hace poquito. Él decía: nosotros tenemos el derecho a la salud, que es el derecho al más alto el derecho a la protección de la salud, el derecho al más alto nivel de protección de ella. No podemos tener el derecho a estar sanos, porque eso sería como el derecho a la lluvia. Ojalá pudiéramos ir a juicio y decirle a un juez: saname. No, bueno. Pero entonces, tenemos que establecer bien los cánones constitucionales y organizar el Estado en cuanto a cuál es el competente para regular el derecho a la protección de la salud, si el Estado Nacional o las provincias. Y cuál es el encargado de fiscalizar. ¿Quién va a fiscalizar las obras sociales? ¿Quién fiscaliza los entes provinciales? ¿Quién fiscaliza los hospitales? Tiene que estar en la Constitución de manera clara. Hasta que eso llegue, ¿hay alguna posibilidad? Sí, puede haber una ley convenio provincia-nación para que no haya más casos Lolo o más casos como el de Campodónico de Viacua. Y en el medio, incluso el Congreso, sin una ley convenio, podría hacer un apéndice del Código Civil, porque ya en el Código Civil hay 4 o 5 normas que hacen referencia al derecho a la salud, y podríamos tener un Código Civil de la salud. Tenemos muchas alternativas, hace falta la decisión política. Bueno, usted me comentaba que los países que mejor salud tienen, en donde el protagonismo del Estado es presente, digamos, y los que peores salud tienen es porque la salud es privada. Para algunas discusiones que se están instalando en los últimos tiempos, que nos ponen en riesgo de perder lo poco que tenemos. Hay algunas cuestiones que son paradojales. Todos dicen Gran Bretaña, si te dicen Gran Bretaña o Canadá, o te dicen Finlandia, vos vas a pensar en países capitalistas. Y la salud debe ser privada, bueno, salud pública. Diría, perdón si me puedo equivocar, el ministro de Alfonsín de Salud, creo que era Aldo Neri. Exactamente. Bueno, él decía:
Los ingleses no son pavos, dicen. Ellos son liberales para muchas cosas, pero no para la salud. Gracias, Enrique, por venir. Muy interesante la charla. Nos encontramos mañana para cerrar la semana de debates de Así son las cosas. Gracias por acompañarnos.